sending the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta Aldea Global Semanal. Realmente es un gusto encontrarnos con ustedes, como siempre, cada 7 días y por supuesto cada una de las repeticiones que nos permiten llegar a sus hogares y también al mundo a través de Internet, donde ya más de 40 países son los que siguen esta emisión de carácter semanal de un resumen internacional hecho aquí en Sudamérica y en la República Argentina. Como siempre, vamos a dar apertura con la gente que nos acompañe de esta manera. Auspician esta aldea global semanal RGB Lighting System, Organización Deimonás, Negocios Inmobiliarios, Bodegas Bullies-Hermen, Hotel Olimazú, Ascensores Alfonso, Transportes Premat, Sociedad Anónima, Quincho Campo Adentro, SCS Computación, Refrigeración Sur, partes y repuestos, Hidrosol, representante de piscinas IWI, Distribuidora Leonel, Agua de Mesa Polarito, Automotores Leonel, Agencia Chevrolet y Multimarcas, La Consola, accesorios. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Barack Obama mantuvieron el viernes un encuentro personal al margen de la cumbre del G20 en San Petersburgo, marcado por la creciente tensión por el conflicto de Siria. La cumbre ha hecho coincidir por primera vez a Obama, principal impulsor de este ataque militar al régimen sirio, y a Putin, su mayor obstáculo. Ambos compartieron diversos puntos de la agenda, pero había gran expectativa por una posible reunión bilateral. El encuentro, sin embargo, no había acercamientos entre las posturas enfrentadas de ambos líderes con respecto a la crisis siria, según explicó un asesor de política exterior de Rusia. El informante dijo que los contactos diplomáticos entre los dos países para avanzar en el diferendo por Siria continuarán sobre todo a partir del otoño boreal a través de sendos ministerios del exterior. El Reino Unido y Estados Unidos criticaron al presidente ruso en su propio territorio. El primer ministro británico David Cameron se mostró frustrado por el desacuerdo registrado en el encuentro sobre Siria y afirmó que Putin está a años luz de lo que creo es la verdad y a años luz de los que muchos de nosotros creemos. Así se expresó ante los periodistas en la segunda jornada de la reunión en la ciudad rusa. Pese a que Cameron sostiene que hay nuevas pruebas en el uso de gas sarín en Damasco, Putin se mantiene firme en dudar de que se pueda atribuir al ejército de Bashar Assad. El Papa Francisco envió una carta al presidente ruso Vladimir Putin con motivo de la cumbre del G20, en la que pidió a los líderes de los países miembros para que no queden indiferentes ante el conflicto en Siria y eviten las soluciones militares. A los líderes de los Estados miembros del G20 les pido que no queden indiferentes ante el drama que vive desde hace tiempo la querida población siria, señala Francisco en una carta enviada al presidente ruso, anfitrión de la cumbre desarrollada la semana pasada en San Petersburgo. El Papa realizó así un llamamiento a estos países para que ayuden a encontrar las vías para superar los diferentes enfrentamientos y abandonen cualquier solución militar. Entretanto, coincidiendo con esta misiva, el Vaticano negó, por el contrario, que el Papa hubiera llamado por teléfono al presidente sirio Bashar Assad, tal como se publicó en el día viernes. El portavoz del Vaticano, el jesuita Federico Lombardi, dijo: desmiento categóricamente que Francisco hubiese llamado en los días pasados a Assad para mediar en este conflicto.
En España, el juez instructor del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, Luis Alaez, rechazó imputar a Renfe como posible responsable judicial del suceso, que costó la vida a 79 personas, según el auto emitido por el magistrado. La decisión del juez de no imputar a la operadora del Alvia se produjo en respuesta a un recurso presentado por el ex juez Baltasar Garzón, quien ejerce la acusación en nombre de una de las víctimas. El auto del juez concluye que Renfe ha cumplido la normativa, por lo que no hay motivo para la imputación, y recuerda que el operador no tenía la obligación de instalar en ese tren sistema de seguridad ERTMS. Además, estima una de las solicitudes de Garzón acerca de la petición de información a los consejos de administración de Renfe y ADIF sobre medidas de seguridad en el tramo donde se produjo el accidente. En concreto, Garzón reclama la imputación de la persona de Renfe, responsable de la seguridad de la circulación en el lugar donde se produjo el accidente, así como el técnico que elaboró el libro horario y el cuadro de velocidades del tramo Orense y Santiago de Compostela. Al menos 200 personas resultaron heridas en Inglaterra, 6 de ellas de gravedad, en un choque en cadena entre más de un centenar de vehículos provocado por la densa niebla que cubría un puente de la autopista A249 en Sheppey, condado británico de Kent. Las primeras informaciones apuntaban a que en el accidente se habían visto implicados 40 vehículos, pero cuando la policía pudo llegar al lugar y observar las imágenes, confirmó que sobrepasaba el centenar. Los bomberos rescataron a 5 personas que se encontraban en el interior de sus vehículos y los servicios sanitarios fueron atendiendo a los centenares de heridos leves. Un testigo del suceso aseguró que la visibilidad era muy reducida, pero que los conductores circulaban sin luces. La escena es horrorosa, describió uno de ellos. Había coches debajo de camiones y gente tendida en el suelo, dijo. Otro de los informantes dijo que cuando se aproximó al lugar de la colisión no se veía nada más allá de los 10 metros y que encontró 5 coches aplastados entre sí. Uno de ellos había invadido el carril exterior. Durante 10 minutos todo lo que se pudo oír fue el chirrido de coches y camiones chocando. Por su parte, uno de los inspectores declaró que aún es pronto para determinar la causa exacta del siniestro, pero que el tiempo sería un factor clave. Según dijo, puedo afirmar que la niebla era muy densa y peligrosa y que reducía notoriamente la visibilidad en ese punto. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Tecla Star, lo que ves y lo que no ves. Wigner, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos, el tiempo pasa distinto.
En Alemania murió el último testigo del suicidio de Hitler. Tenía 96 años y se llamaba Rochus Misch. En una declaración que Misch realizó y que consta en los archivos rusos sobre la toma de la Cancillería de Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial, dijo: «Escuchamos un disparo, pero sabíamos que debíamos permanecer al otro lado de la puerta sin entrar. Esos fueron sus últimos deseos. Dejamos pasar un buen rato. Después nos miramos a los ojos y asentimos en silencio. Cuando entramos a la sala, vimos los dos cuerpos y supimos que todo había acabado». Esta es la declaración de Rochus Misch, quien era guardaespaldas, mensajero personal y telefonista privado de Adolfo Hitler. Presenció a solo unos metros el suicidio del líder nazi. Ahora Rochus Misch murió a los 96 años en Berlín luego de una larga enfermedad. En su última entrevista, que fue concedida en el año 2009 a una revista alemana, todavía ratificaba su fidelidad a Hitler como soldado, aunque condenaba los terribles y crueles crímenes contra la humanidad hechos por el nazismo. Nuestro deber era permanecer fieles al Führer, y eso es lo que hice yo, hasta el último momento y hasta las últimas consecuencias. Las bombas rusas caían ya sobre la Cancillería, pero no salimos corriendo porque sabíamos cuál era nuestro lugar, explicaba con dificultad, debido a un ataque que había dejado secuelas y que le impedían hablar en forma fluida. En México, un millar de maestros que se oponen a la reforma educativa bloquearon el principal acceso al aeropuerto internacional de Ciudad de México, lo que generó caos vial y obligó a los pasajeros a caminar para llegar hasta la terminal o salir de ella. Los dos sentidos del Boulevard Puerto Aéreo quedaron cerrados al paso de vehículos por la presencia de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que rechaza la evaluación obligatoria de los maestros. La Secretaría de la Seguridad Pública de la capital indicó en un comunicado que unos 350 policías del cuerpo antimotines formaron vallas para evitar la llegada de los profesores hasta las dos terminales aéreas. Los manifestantes llegaron en sus propios camiones a la zona y trataban de rodear las inmediaciones del aeropuerto, contaron las fuentes. La presencia ha provocado cortes de tráfico en las principales carreteras de acceso a la terminal aérea. En Berlín, Alemania, se está desarrollando la Feria Internacional de Electrónica de Consumo, IFA, donde hay cita de oferentes y de usuarios para presentar y conocer los más modernos aparatos. Los televisores son uno de los muchos productos exhibidos. Las pantallas de nueva generación tienen una diagonal de 80 pulgadas y ofrecen imágenes de alta resolución en Ultra High Definition. En la IFA también son presentados prototipos de videocámaras de mano con la que se puede filmar en calidad de ultra alta definición. Otra tendencia que se impone son los televisores inteligentes con los que el propio telespectador determina qué programa ver. El consumidor no solo puede mirar la programación actual de las emisoras, sino también videos y juegos en Internet. También ha sido presentado un moderno reloj con el cual se pueden realizar llamadas y hasta chequear correos electrónicos.
existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Tecla Star. Lo que ves y lo que no ves. Wigner, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. Tokio se impuso a Madrid y Estambul en la lucha por organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Madrid cayó en la primera ronda tras un empate parcial con Estambul, 26 votos para cada uno por los 42 de Tokio, que ya desde el primer momento marcaba distancias y que terminó con 45 votos a favor y 49 en contra en una segunda votación de desempate. Después, Japón se impuso a Turquía por 60 votos frente a 36 en la decisión final. Ganó el candidato más solvente en su economía y el que más expeditivo se mostró en la lucha contra el dopaje. El equipo de Madrid ofrecía 80% de sus infraestructuras ya construidas, pero Japón aportaba eso mismo y algo más, y la candidatura española no pudo desembarazarse de la sombra del doping con 2 preguntas y la crisis que azotaba el país, y acabó pagando ambas cosas. Fue un golpe muy duro, dijeron desde España, a ese proyecto, porque quedaba fuera de juego a la primera y porque lo hizo cuando las esperanzas de la victoria eran incluso más altas que en ocasiones anteriores. Miles de manifestantes salieron el fin de semana a las calles de las principales ciudades de Brasil, día de la independencia del país. Las protestas tuvieron algunos focos de violencia, aunque no llegaron a sacudir a todo el país como ocurrió en junio pasado, y se saldaron con un centenar de detenidos y decenas de heridos. Según los medios brasileños, el número de detenidos en el país superó las 220 personas. Las mayores manifestaciones fueron en Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo, pero ninguna de ellas llegó al carácter multitudinario de las que hace 2 meses estremecieron las bases del poder político y forzaron al gobierno a anunciar planes en el área de salud y transporte que fueran objeto de los principales reclamos. Las protestas fueron convocadas para el fin de semana por las más diversas causas, y el llamamiento partió de pequeños grupos de izquierda que en Río de Janeiro lograron reunir a unas 2.000 personas. Según un recuento, unos 17.000 brasileños salieron a las calles en todo el territorio del país. En Río y en San Pablo, los enfrentamientos entre policías y manifestantes se redoblaron al caer la noche del sábado, dirigidos por miembros del grupo anarquista Black Bloc. En el centro de San Pablo, 3 manifestantes fueron atropellados por un conductor que intentaba escapar de la manifestación. Los manifestantes saquearon también sucursales bancarias y prendieron fuego en contenedores para formar barricadas. Bien, hasta aquí llegamos en esta aldea global semanal. Hasta aquí llegamos con este resumen internacional que le ofrecemos cada 7 días. Agradecemos a aquellos que gentilmente nos mandan correos electrónicos de distintas partes del mundo a través de aldeaglobal@gmail.com, o también a la gente que ingresa a nuestro portal www.aldeaglobalsemanal.com.ar. También agradecemos a aquellos países que nos siguen habitualmente y aquellas reproducciones que se hacen en todo el país a través de las distintas plataformas de este resumen internacional. Por su compañía, que sigan bien. Muchas gracias.